¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Gómez Ramírez del grado 1 de la Institución Educativa del Progreso y mi compañero Camilo Osorio Londoño y también soy del grado 11. y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto llamado El Descubrimiento de Pi. Mi compañero Camilo va a empezar con el objetivo. Bueno, nuestro objetivo es demostrarles a los estudiantes de cómo salió el número pi por medio de una circunferencia y hacerles ver cómo su historia es más interesante de lo que parece ser, ya que he visto que muchas personas dicen que ese número pi salió de cualquier manera y no. El número pi lleva mucho tiempo atrás y de cómo se descubrió, cómo salió y pues ya mi compañero David les va a explicar la historia. Bueno, listo. Yo les voy a contar la historia, la cual es muy interesante. Me pareció muy interesante a mí, ya que no sabía que había tanto detrás de este número. Y bueno, vamos a empezar. El número pi ya existía desde hace miles y miles de años. Pero ¿cuál era el problema con esto? Que lo único que sabían es que este número estaba entre el 3 y el 4. No como ahora que tienen millones y millones de dígitos más. Lo único que sabían ellos era en que este número estaba entre el 3 y el 4. Pero ¿cómo sabían esto? Fácil. Ellos hacían esto, lo cual fue una forma muy ingeniosa de hacerlo. Cogían un círculo, que ya luego más adelante les explicaré por qué pi tiene que ver con los círculos, un círculo y dibujaban un hexágono dentro de él. Al dibujar este hexágono, supongamos que cada lado de este hexágono mide 1. Todos estos lados tienen longitud 1. Y entonces, ya que todos los lados tienen longitud 1, el diámetro de este hexágono va a ser 2. Entonces, ¿qué es la relación de pi con un círculo? La relación de pi con un círculo es la cantidad de veces que que es el diámetro, cabe en todo el círculo, o sea, en la circunferencia. Así 1, 2, 3 y todo eso. Esa es la relación que tiene. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Si, como pueden ver, el hexágono está más pequeño que el círculo y usted está dentro, podemos ver que pi va a ser mayor a la cantidad de veces que esta línea quepa en el hexágono porque es más grande. Entonces, ¿cómo sabemos qué cantidad de veces cabe esta línea ahí? Fácil. Calculamos el perímetro del hexágono, el cual sería 6, que sumando sus lados, y lo dividimos entre 2, lo cual nos da el número 3. Entonces ya sabemos que pi tiene que ser mayor que el número 3. ¿Y cómo sabemos a qué número tiene que ser menor? Es básicamente aplicar lo mismo, pero con un cuadrado y afuera del círculo. Entonces, al tener este cuadrado afuera del círculo, con cada lado de longitud 1, 2 también, hacemos lo mismo. El perímetro, el diámetro de este cuadrado es 2, al igual que el hexágono. Y calculamos su perímetro, el cual sería 8, y 8 dividido entre 2, como todos lo saben, sería 4. Entonces, como el cuadrado es más grande que el círculo, la cantidad de veces que el diámetro del círculo cabe en el círculo debe ser menor porque es más pequeño, pero debe ser mayor que la del hexágono porque es más grande que el hexágono. Entonces ya sabemos que 4, entonces sabemos que pi debe ser menor que 4. Bueno, esta es la forma con la que ellos sabían que pi era entre el 3 y el 4 y no sabían nada más. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Más adelante, el matemático Arquímedes se le ocurrió una ingeniosa forma de dar un resultado más exacto de pi. ¿Pero cómo hacía esto? Simple, utilizando esta misma fórmula, pero mejorándola, lo que les voy a explicar ahora. ¿Qué hizo él? Cogió un círculo y en vez de, como les dije antes, hacer un hexágono dentro de él, va a ser un polígono de 8 lados, o sea, un octágono. Entonces hace el octágono, él hace el octágono, listo, entonces hace el octágono, calcula lo mismo que yo hice anteriormente, pero con el octágono. No lo hago ahora porque ya es un poquito más complicado y me tardaría mucho. Entonces ya calcula todo lo del octágono y le dan un número más exacto. Va a dar, digamos, supongamos que da 3,2. Supongamos que nos da eso. Entonces ya sabemos que pi tiene que ser mayor que 3,2. Y hace lo mismo, pero afuera. Y en lugar de hacerlo con un cuadrado, lo hace con un polígono de más lados. Supongamos que también lo hace con un octágono. Entonces hace el octágono. Y como pueden ver ahora, estos dos polígonos están más pegados al círculo. Entonces esto nos va a dar un resultado más exacto. Cada vez que esté más y más pegado, o sea, un polígono de más lados, nos va a dar un resultado más exacto. Entonces supongamos que el de afuera dio 3,5.
Entonces ya sabemos que pi está entre 3,5 y 3,2. Entonces esto fue lo que aplicó el matemático Arquímedes. ¿Qué hizo él? Él lo que hizo cuando descubrió esto, que quiso hallar un resultado exacto de pi, y lo que hizo fue hacer esto hasta con polígonos de 90 lados, o sea, un polígono así, pero de 90 lados, o sea, lado por lado, los cuales sumaban 90, hizo todos los cálculos, y cuando llegó a un polígono de 90 lados, dijo que era suficiente, y ¿qué consiguió? Él concluyó que pi estaba entre 3,1408 y 3,1429, eso con un polígono de 90 lados. Bueno, entonces ya cuando los demás matemáticos se enteraron de esto, fue la forma que se siguió utilizando durante los siguientes 2000 años. Esta forma fue la que se siguió utilizando por millones y millones de matemáticos, los cuales querían superar los límites de otros. Entonces, ¿qué pasó? Muchos matemáticos queriendo superar a Arquímedes, por ejemplo, el francés François Viet dividió un polígono de 369.216 lados. O sea, vean la diferencia. El matemático Arquímedes dividió un polígono de 90 y ya lo dividió, estamos hablando de miles y miles de cifras más, por lo cual obviamente se va a tardar mucho. Pero todo esto y seguían siendo superados, y como podemos ver acá, el francés fue superado por El holandés Ludwig van Ceulen, el cual calculó un polígono de 2 elevado a la 62, el cual es el número que tenemos acá, un polígono de 4.611.686 billones, 18.427.387.904 lados. O sea, eso es algo impresionante. Este matemático tardó 25 años de su vida en calcular este número, o sea, toda la vida prácticamente, solo calculando varias cifras del número pi. ¿Y cuántas cifras calculó con este número? Tan solo 38, o sea, un número tan grande como este y solo calculó 38 cifras correctas de pi. Y al hacer esto, eso fue como prácticamente lo que a él le dedicó su vida. Inclusive él hizo que esas 38 cifras se las pusieran en su Eso, lápida se las para que quedara como un recuerdo de qué es lo que, o sea, que el esfuerzo que hizo de quedara como un recuerdo en su lápida, que era 3.14, 28, bueno, sí, todos esos números del infinito. Sí, entonces él hizo eso y hasta hizo que se lo pusieran en la lápida y todo eso, y así siguieron y siguieron intentando superar al otro, y así siguieron durante muchos años, hasta que llegó Newton, el cual estaba experimentando en su casa normal con números y descubrió una fórmula, ¿cuál era esta fórmula? La fórmula general para hallar pi. Esto tiene que hacer muchos y muchos procedimientos, pero básicamente sería esta fórmula. Él se puso a experimentar, hizo varias cosas y descubrió esto, lo cual es una forma mucho más sencilla que dividir polígonos de infinitos lados. Entonces, ¿el qué hizo? Hizo esta fórmula, halló muchos lados de pi y así fue como se siguió utilizando. Y ahora en la actualidad, pues ya con las computadoras, la tecnología... Toda la tecnología pues moderna, ya podemos deducir que el número pi ya es un número infinito. Sí, es un número prácticamente infinito porque se han hallado billones de cifras de pi y nunca se acaban, hasta ahora siguen billones y billones y billones y billones y billones. O sea, es una cifra tan grande que habríamos listado casi toda esta cartelera y seguiría siendo el número. Sí, podríamos llenar toda esta pared de esos números y nunca acabaría. Y bueno, esto sería como básicamente la historia de pi hasta la actualidad. Es como una pequeña introducción para que entiendan todo lo que les vamos a explicar. Que mi compañero David les haya explicado esa buena historia del número pi, ahora le vamos a hacer la explicación de nuestro proyecto. Bueno, entonces, ¿de qué consta esto? Como lo explicó nuestro compañero David, hay que hallar el perímetro y el diámetro de todo esto. Entonces, empecemos. Vamos a empezar entonces a hallar el perímetro de todo esto. Entonces, esto tiene que ser una cuerda de todo el diámetro del círculo. Lo hacemos así, ya que la cuerda pues no nos da con el metro para medir el círculo así, entonces ya que la cuerda tiene la longitud del círculo, simplemente medimos la cuerda. Ahora entonces ya lo medimos. Medimos el tamaño de la cuerda, lo cual da 124,1. Da 124,1 la longitud del círculo. Ahora con el mismo metro vamos a medir el diámetro. Nos da 39.5 centímetros. Entonces ahora vamos a coger la calculadora. Entonces hacemos 124, ¿cómo es esto?
124.1 dividido. dividido 39.5. Entonces esto sería así, ya que la longitud del círculo es 124,1 y 39,5 la cantidad de veces que vamos a ver las veces que cabe este diámetro en la longitud del Dentro de la círculo. longitud del círculo. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Bueno, entonces lo que nos da la división que sería 124.1 sobre 39.5 nos da un igual, lo voy a colocar acá abajo, a 3.1417. Un número muy exacto de pi. ¿Y qué más podemos hacer? Lo podemos redondear. Un redondeo a 3.14. A lo que sería el número pi, a lo que conocemos el día de hoy. ¿Qué también podemos hacer? Para comprobarlo. Entonces, cogemos el diámetro de una cuerdita. Entonces, lo colocamos alrededor de todo este círculo que está acá. Ahí sería, esto sería la longitud. Esto ya sería toda la longitud. Entonces, ya vamos cortando pedazo por pedazo. No, cortamos el pedazo. Ah, bueno, sí. Listo. Entonces esta sería la longitud. Vamos a ver esta longitud, la cantidad de veces que cabe en el diámetro para que vean que es real. Bueno, Entonces, ahí va una vez. Entonces lo cortamos. Como pueden ver, va una vez. Una vez, Dos dos veces, tres veces. tres veces y este poquito. Este poquito sería El 14 y ahí números infinitos. Entonces pueden ver que la longitud del círculo cupo en su diámetro 3 veces y un poquito, lo cual sería 3,14 y toda esta cantidad de números. El número pi lo podemos encontrar en todos los círculos, no importa su tamaño. Lo podemos encontrar en esto y con cualquier círculo va a dar, ya que la cantidad de veces que cabe su longitud en el diámetro siempre va a ser la misma, 3 y un poquito. Hasta también lo podemos encontrar en las llaves, por ejemplo en este huequito de una llave. Aquí también está el número pi. Bueno, ahora yo les voy a decir las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones, esta nos sirve para hallar problemas geométricos. Podemos ver que muchos de nuestros compañeros al hacer también sus exposiciones utilizan mucho el número pi. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en las matemáticas, los radianes, cuando tenemos que hacer la fórmula de pi radio al cuadrado por radio al cuadrado para hallar alguna incógnita. También, ¿en qué la podemos encontrar? Para hallar las circunferencias en alguna construcción, por ejemplo, cuando construyen o cuando hacen alguna arquitectura por ahí, por ejemplo, una obra, podemos ver que, por ejemplo, si quieren hacer una escalera en espiral, tienen que utilizar el número pi. Por ejemplo, también están en las ruedas de carros, también está en las órbitas de los GPS. Recordemos que los GPS hay órbitas que tienen cierta distancia o cierta distancia donde recorren. Por ejemplo, es como esto. Este es la órbita, como así por decirlo, ¿cierto? Voy a hacer un dibujo acá. Y entonces ellas tienen cierto alcance. Hay muchas órbitas que están girando alrededor del mundo. Entonces lo que hacen estas es que digamos que este es un GPS acá, y entonces ellas tienen que enviar la información haciendo ciertas direcciones y haciendo ciertas medidas para poder que la información las pase correctamente. ¿En qué otro lugar se puede encontrar también el número pi? En las tuberías. Recordemos que para hacer una tubería no es cualquier cosa, porque aquí también tienen que hacerse unas medidas por ejemplo, con un círculo. Recordemos que un tubo tiene una forma circular. Entonces, al tener una forma circular, ellos tienen que hallar cuánto necesita medir la longitud de todo el tubo para poder saber cuánto va a ser el diámetro de todo el tubo, de cuánto va a ser la longitud de todo el tubo. O sea, pues el tubo es el círculo, ¿me entienden? Luego siguen las botellas. Las botellas también tienen un número pi. O sea, todo lo que es circular tiene un número pi. Así uno crea que no. Lo que viene siendo una moneda, un vaso circular así con forma ovalada. Bueno, ahora sí, la botella también, porque tiene un número pi. Pues es que el número pi se utiliza también para poder hallar pues, la distancia que tiene que, o de cuánto quieres que sea el diámetro de una botella. Si lo quiere así, tiene que entonces saber que va a ser una longitud más grande. Por ejemplo, como lo explicamos en el proyecto de nosotros, el círculo era un círculo grande, y si fuera más chiquito las medidas daban un poco más pequeñas, pero igualmente el número pi siempre va a estar ahí. Por último, en las órbitas, la NASA utiliza lo siguiente.
para poder explicar pues, lo de la NASA. Entonces, ellos utilizan ciertos dígitos exactos del número pi. Cuando pasan cerca de un planeta o están cercanos a un planeta, o sea, las naves, bueno, yo no sé cómo es que se le llaman a esas naves que ellos controlan, pero no hay seres humanos ahí, hacen que su velocidad disminuya para que, digamos que este es el planeta, este es el planeta acá, y esta es la navecita que está acá. La velocidad de esta nave tiene que disminuir para poder que en la órbita o la gravedad que la trae empiece a girar en rumbo de ella. Así va girando la misma para que ya quede en órbita. ¿Qué tienen que hacer acá? Tienen que medir con el número pi a cuánta velocidad tiene que disminuir para que la nave ya no siga derecho, sino que coja la curva con la órbita. En definición, no importa qué tan grande o tan pequeño sea el número pi, su diámetro del círculo siempre será 3.14 veces más corto que su circunferencia. Gracias a esta relación, la geometría moderna fue construida y podemos definir que el número pi es un número infinito.